Vamos a hablar sobre modelos de innovaciones y sobre la competitividad. Todo en base a todo el desarrollo de la tecnología a lo largo de la historia, ¿no? De cómo fue evolucionando. Entonces, sigo recibiendo los trabajos que hacen de Popper y de Kuhn, ¿sí? Esos los siguen entregando. Sobre Popper y habla, es cortito, habla las diferencias entre las diferencias. Primero marca la semejanza entre ellos dos. El tema de las innovaciones. Las innovaciones es algo central en el tema tecnológico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensé? Pasa esto, como empresa que yo estoy diseñando un producto, yo tengo que ser la empresa que ponga obsoleto a mi producto. Porque si lo hace otra empresa, me saca del mercado. ¿Está claro eso? O sea, cuando yo desarrollo productos, tengo que hacer toda una serie de investigación y desarrollo. Los países desarrollados son los países que más invierten. Toda esa inversión, ¿qué es lo que logra? Logra nuevos productos puestos en los negocios, ¿sí? No son empresas de caridad. Si ustedes ven los productos tecnológicos, el producto tecnológico que está en el tope de la gama cada vez sale más, ¿sí? Coriat va a reconocer tres tipos de modelos, ¿sí? Él habla de un modelo americano. ¿Qué hacen los americanos? Los americanos investigan, hacen investigación básica. La investigación básica que hacen, publican. ¿Qué publican? Acuérdense lo que hablaba ¿sí? Entonces, el que hace investigación básica publica, ¿sí? Los da a conocer a la comunidad internacional. El que hace investigación industrial también publica. Investiga y publica. Y eso que publica, la comunidad internacional lo toma. ¿Sí? ¿Qué pasa? El que va a diseñar productos, toma lo de uno y toma lo de otro. Y eso lo utiliza para el desarrollo del Estado. No hay unión. Está todo estructurado de manera de que van haciendo cada uno su parte, pero no. Después el otro modelo de innovaciones que reconoce es el modelo europeo. ¿Qué hacen los europeos? Los europeos hacen investigación básica, ¿sí? Y hacen investigación aplicada.
¿Y qué pasa? El que hace investigación de productos, hace desarrollo de productos, toma lo interesante y lo original que hay en cada uno, lo que investigó, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar que el perfil de los productos, ¿sí?, europeos tienen una cuota de originalidad, ¿sí?, una cuota de sofisticación, ¿sí?, y un costo más elevado, ¿sí? El precio hay que pagar el precio de esa originalidad. Y este modelo lo llamo modelo secuencial, ¿sí? Todo forma parte de una secuencia de trabajo, ¿sí? Hay una integración. En el otro caso estaba parcelado, ¿sí? Como que hay una ruptura, una estructuras que no se unen, ¿sí? No están trabajando en conjunto. Acá sí hay. El tercer modelo es el modelo japonés. ¿Qué hacen los japoneses? Los japoneses hacen un bucle. ¿Qué es lo que hacen? Toman, ¿sí?, tiene la investigación aplicada, pero hay una interfaz entre las dos, une y toma lo original, toma lo interesante en esa interfase. ¿Qué pasa con esto? Iterativo. Usted me va a decir, escúcheme, hable castellano, ¿qué es un bucle iterativo? Un bucle iterativo es una espiral, ¿eh?, un punto que se va acercando, se van tomando acciones que se van acercando en dirección a un determinado punto, ¿sí? Entonces, hay una reducción de costos enorme, ¿sí? Lo que presupuestariamente gastaban 50, ¿sí?, en hacer los americanos lo mismo, estos gastan 10. Opa, hay mucha diferencia. Y cuando hablamos de cientos de miles de dólares, es mucha plata. Entonces, fíjense cómo los desarrollos que hay en la industria se van basando en cómo se va buscando la manera de trabajar. Cuando habla de la competitividad, está diciendo y cómo se empiezan a hacer las cosas en el nuevo tiempo, empresas y países entre sí, ¿sí? Algunas empresas son, ¿sí?, una época que se decía que que lo que era importante, ¿eh?, para la General Motors iba importante para Estados Unidos, ¿sí? O sea, el interés de la empresa está puesto por encima del interés del país. Fíjense cuál es el esquema de prioridades, ¿sí? Bueno,
¿Qué es lo que empieza a desplazarse? Se pasa de la competitividad costo a la competitividad no costo. Siempre se habla de la competitividad costo. El trabajo, medido en horas, medido en tiempo de un trabajo. ¿Sí? La productividad del capital, ¿qué es lo que hace? Yo esto puedo mejorar, ¿sí?, de una manera. Puedo aumentar la fiscalidad o bajarla, ¿sí? Y con eso estoy gravando a los capitales. Y otra manera es permitir el aumento del uso de ese capital. Por ejemplo, una cosa que ustedes ven todos los días. Según los colectivos tendrían que tener 10 años. Por los distintos problemas, cosas que pasan en el país, hasta ahora se colectivos. O sea, ese capital que pone la empresa, dejan usarlo ya el doble del tiempo. O sea que estás usando un colectivo que ya se amortizó, por lo menos se tendría que amortizar cada 5 años. ¿Sí? A los 10 darlo de baja. Lo están utilizando 20. O sea, 3 veces más de lo que se necesitaba. Así que imagínense. O sea, también está el tema de la productividad de los insumos. ¿Sí? Con la calidad total se reduce la cantidad de insumos. Reciclando, cuando se pide que se recicle, porque está recuperando insumos. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Estamos pasando de cosas que son costo a generar un entramado en los productos que permiten que pasemos de una competitividad basada en el costo a una competitividad basada en el no costo. ¿Qué es el no costo? Si yo genero nuevos productos que se meten deliberadamente bajo normas técnicas, ¿sí? Entonces, yo estoy generando, es una virtud que el producto se va desarrollando y se va generando una normativa. Ustedes saben que con el tema de calidad hay normativas que son de producto y normativas que son de proceso. ¿Sí? En la Argentina, IRAN se dedica a hacer las normas de calidad de producto, y para la normativa de proceso son las normas que se conocen como normas ISO, ¿sí? Que son cada vez más difundidas. Cada vez se meten en cada rincón del funcionamiento de las empresas y las relaciones que hay dentro de las empresas. Bueno, si yo genero productos
nuevos que se dedican a mercados que están creciendo, mis costos no van a crecer, mis costos van a descender. ¿Sí? Ustedes imagínense, o sea, comparan 10, 5, 20 años, cuánto salía la computadora más cara y van a ver cómo cada vez va bajando el precio de esos productos. ¿Sí? Y no hablemos si se lo comparara en base a la capacidad de procesamiento. ¿Sí? Si ese costo lo hiciéramos por capacidad de procesamiento, ahora estaríamos pagando nada. ¿Sí? Porque antes por muy poco cobraban mucho, ahora por mucha capacidad de procesamiento cobran mucho, pero termina siendo relativamente mucho menos. Hasta ahí es el tema de la competitividad. Costo y no costo. ¿Sí? Son virtudes que yo empiezo a tener para poder desarrollar esa tecnología. ¿Sí? Yo tengo que ir identificando mercados, identificando capacidades para fabricar esos productos. Coriat lo que va a hacer es un análisis de cómo evoluciona. Él habla de 3 aspectos. ¿Sí? Primero, que hay un agotamiento de la trayectoria fordista clásica. Las empresas no pueden hacer lo mismo que hacían hace 50 años. Están fabricando cosas para un mundo que ya no existe. Entonces, no pueden trabajar de la misma manera. ¿Está claro eso? Cambia radicalmente. ¿Sí? El segundo punto es el cambio de los contenidos de competitividad. Lo que hablamos de la competitividad se aplica, ¿sí?, en este funcionamiento del desarrollo de las empresas. Y tenemos un tercer punto que es un modelo que se llama de 3x3. ¿Sí? Él pone tres ejes que funcionaron de 3 maneras distintas a lo largo del tiempo. Y serían el eje tecnológico, el eje de los modelos de organización y el eje de las firmas. ¿Cómo cambian? Entonces vamos a tener 3 ejes. El eje tecnológico. Hay 3 estadios que 3 ejes van teniendo cambios. ¿Sí? En el primero, en el eje tecnológico, estamos hablando de una mecanización rígida. La tecnología, las máquinas, pensaban a la persona como una continuación. ¿Se acuerdan de la película Tiempos Modernos?
Chaplin seguía el ritmo de la máquina. Y lo que pasaba en la máquina no era posible sin que esa persona hiciera una acción muy pequeña, pero era necesaria que la persona incorporara una acción dentro de este proceso. El segundo momento de este eje va a ser la informatización. ¿Qué es lo que tenemos? Se incorporan elementos y estos van dando una idea de que se puede en función de el reconocimiento de la información. Incorporan sensores, incorporan luces, incorporan capacidad de registros. Estamos hablando de una evolución importante. Fíjense, lo que antes necesitaba una acción de la persona, ahora la máquina es la que le da información a la persona. El tercer momento o estadio del eje tecnológico va a ser la automatización flexible. La incorporación de la programación, ¿sí?, provoca que se cambie el paradigma de fabricación. ¿Sí? Se pasa de la economía de escala a la fabricación personalizada. Es muy conocido el caso de Ford, que decía que el Ford T podía ser de cualquier color mientras fuera negro. ¿Por qué? Porque los cambios eran carísimos. ¿Sí? Entonces, todos los autos salían en color negro. En cambio, ahora usted va a una concesionaria de autos y lo que le venden como opcionales, ¿sí?, son los productos que ha fabricado un robot, ¿sí?, y que lo que nosotros reconocemos como la programación son productos completamente distintos. ¿Y por qué? Porque está programado, se van programando los opcionales, entonces cada uno elige, ¿sí? Para el programa es eso. Tecnológico. Ahora vamos a tener el eje de los modelos de organización. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona? En la escuela siempre les han hablado de la escuela americana. El famoso
¿En qué se basa Taylorista? La empresa Taylorista se basaba en mercados gigantes, ¿sí? En muchos productos y en fabricar mucho de cada uno. Entonces aprovechaba la economía de escala. ¿Qué es lo que va a hacer? Hace muchos productos de lo mismo y tiene stock y fabrica y sigue fabricando y la fábrica no para. Y aunque no venda, sigue fabricando. Si uno lo piensa, sí, que tenemos. Estamos fabricando productos que no sabemos si los vamos a vender. ¿Sí? Las ventas se frenan, las ventas en momentos que las... Y es un problema. ¿Por qué? Porque todo ese stock es algo que hay que pagarlo. ¿Sí? Con muy alto costo, esos costos financieros son prohibitivos. Cantidad de autos en stock, son millones de dólares, ¿sí? Bueno, es algo que ya no se usa. El segundo momento de este eje es la escuela sociotécnica. La escuela sociotécnica incorpora los conocimientos sobre la sociedad. Entonces aparece la idea de grupo, aparece la idea de sistema, y aparece una tendencia que hay que lo que se hace es, por ejemplo, se busca la polivalencia. Tenía que ir aprendiendo distintas cosas y esas distintas cosas hacían que fuera pasando por distintos sectores. Entonces, uno terminaba haciendo una rueda de auxilio. ¿Sí? Se incorporan la capacidad de operar en distintos lugares. El tercer momento va a ser la escuela japonesa. ¿Sí? Los japoneses vienen y media todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? He empezado a estudiar. Ustedes saben que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y es ocupado por Estados Unidos. Entonces, el interventor militar, que era el general MacArthur, convoca a especialistas en organización de empresas, que en Estados Unidos eran, digamos, ¿sí? No eran tenidos en cuenta. Entonces, estos especialistas en calidad crean un programa de trabajo a largo plazo para la japonesa. ¿Qué era lo que pasaba en la sociedad japonesa? ¿Cómo es la sociedad japonesa?
sociedad japonesa es una sociedad campesina, ¿sí? Que vivía en grandes ciudades, ¿sí? Y una sociedad que se mantiene alimentándose con la base del arroz, ¿sí? Es muy tradicional en eso, y que tenía una contracción al trabajo importante. Fíjense que en Japón se trabaja hasta el domingo al mediodía. Queridos, no, me imagino, o sea, se va incorporando actividades para el ocio, pero hay que mantener ese ritmo de vida, ¿sí? Entonces, para las empresas se habían desarrollado muchas, siempre se desarrollaron muchos productos. ¿Cuál era la visión desde Occidente? En los años 60 estaban de moda las ferias industriales. Y en las ferias industriales, los japoneses se aparecían con cámaras fotográficas. Y por ejemplo, vamos a decir que poníamos un auto acá, ¿sí? Ese auto, piensen que estamos hablando de cámaras fotográficas analógicas, no las cámaras digitales que hay ahora. Fotos a cada producto. Cada producto que foto. ¿Qué pasaba? Los japoneses, la foto es algo duradero y queda, y entonces los occidentales, los americanos en particular, pensaban que lo único que hacían los japoneses era copiar. En 1964, ya estamos hablando hace más de 5 años, Japón supera la cantidad de marcas patentadas a Estados Unidos. Vos tenías patente, cosas así, hiciste un producto, lo patentaste. Entonces, es un indicador del desarrollo que va teniendo la sociedad. Esta sociedad, fíjense que era una sociedad que ese grupo de analistas que cambia el perfil de la sociedad, busca cambios importantes en las empresas. Toyota, nosotros la conocemos como una fábrica de autos. Toyota es una fábrica textil. Hubo grandísimos problemas. Uno de los libros de Coreate está centrado en eso, en la sociedad japonesa. Pensar al revés. Pero fíjense cómo cambia. En los 60 también están esos desarrollos que uno piensa, ¿cómo se le habrá ocurrido a fulano esto? Es conocido cómo se desarrolla un producto que ya no existe.
En los 80 fue furor el Walkman. ¿Sí? El Walkman ¿eh? Lo desarrolla el dueño de Sony cuando ve al nieto caerse de los patines con la radio en la oreja. El pendejo se pegó un mamporro de novela, pero el tipo vio el producto, vio lo que era necesario. Para ese momento, el Walkman era un adelanto. ¿Sí? Bueno, ese es el segundo eje. ¿Sí? Ese es el eje de los modelos de organización. El modelo de cómo cambian las firmas es el tercer eje. ¿Cuál es el cambio? ¿De qué pasamos? Pasamos de una firma gigante. La firma, el caso paradigmático era Ford. En Ford se hacía todo. En una fábrica integrada. Había una integración vertical. En los años 40 se llegaron a hacer hasta los neumáticos. El que quiera ver la película Fordlandia, hay una integración vertical. Hay empresas que todavía siguen haciendo eso. Ese auto es impagable. Cómprese un Lamborghini. Están todas las piezas hechas a mano. Están hechos en la misma empresa. Ya es un producto que deja de poder existir en este momento para ser competitivo en el mercado, ¿no? El segundo modelo de organización es la firma multidivisional. Las firmas cambian. El ejemplo acá es la General Motors. ¿Qué hacía la General Motors? La General Motors iba comprando viejas fábricas de automóviles. ¿Sí? Esas viejas fábricas de automóviles que iba comprando las integraba en divisiones. Lo que ustedes conocen como marcas de General Motors, ¿sí? En su momento, capaz que fueron grandes empresas que sucumbieron, que no resistieron, ¿sí? Todas esas empresas se van incorporando como marcas. Y dentro de la organización de la firma se integran de manera jerárquica, porque dependían de la presidencia, con un desarrollo en común. Y eran divisiones. Son las divisiones, ¿sí? Hace esta división, esta división, esta división. Eso hace que la empresa pueda tener un portafolio de productos, un abanico que atiende todos los nichos del mercado. Bueno, esa empresa, ese modelo de firma, ya no existe. Ahora la empresa, ¿qué es lo que busca? La firma, este es el modelo de desarrollo que se da principalmente en las pequeñas y medianas empresas italianas. Las empresas, las pequeñas empresas
italianas de diseño, ¿sí? ¿Qué hacen? Se concentran en su saber principal. Reducen estructuras, subcontratan, se quedan con la parte de marketing, con la de desarrollo de productos. Y de esta manera, ¿qué hacen? Reducen costos. Externalizan tareas, subcontratan, ¿sí? Y se concentran en lo que saben hacer. Fíjense, hay países, ¿verdad? La ciudad de Buenos Aires exige que las empresas por encima de las 100 personas tengan un comedor dentro de la fábrica. Bueno, las empresas ya no hacen la comida dentro, sino que contratan catering. Están subcontratados. Ya tenemos los 3 ejes, ¿sí? El eje tecnológico, el eje de los modelos de acción y el eje de las firmas, ¿sí? Eso va a hacer que cambie el modelo, la manera de que se vayan a desarrollar los productos, ¿sí? Ahora, productos son productos de clase mundial. ¿Por qué? Porque están hechos por empresas, ¿sí? Por la norma ISO 9000, ¿sí? Esa norma ISO 9000, ¿qué es lo que hace? Certifica que una empresa hace determinadas cosas siempre de la misma manera. Y que este producto se puede reproducir, hay una trazabilidad, ¿sí? Y que cada uno de las distintas partes del funcionamiento de una empresa pueda estar regulado por una norma. Ahora, vos sos de Indonesia, yo a vos no te conozco, no sé cómo son tus productos, no sé cómo son tus trabajadores, pero yo sé que vos estás certificado bajo norma ISO 9000. 1, 2, 3, 4, 9, el número que sea, ¿sí? Entonces, mi comparación empieza a ser entre proveedores que están certificados. Entonces, cuando esos proveedores tienen una certificación, ¿yo en base a qué decido? Primero voy a decidir en base al costo. Eso es lo que ha traído hace años un desplazamiento de la producción, ¿sí? Se fabrican, estos productos se fabrican en China, estos fabrican, ¿sí? Esta es la gran pelea de Trump con los empresarios. Busca que traigan la producción de vuelta a Estados Unidos para que vuelva a haber empleos industriales. Los trabajadores se quedaron sin empleo. ¿Por qué? Porque se deslocalizó la producción. Ejemplo, en la Argentina. ¿De dónde son los autos que usamos? Las distintas gamas de autos que tienen las empresas que hay en el país, no se hacen todos en el país.
hay una porción de autos que se importa y una porción de autos que se fabrican en la Argentina. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener promoción industrial para que se hagan una determinada, hace que se acepte partes importadas, los que tienen fábricas de autopartes vinculadas en los que traen directamente autos importados de fuera, Mercosur. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los Argentina en 1974 tiene mayor componente nacional que los 8 millones de autos que se hicieron en el año 2010. Hubo un desplazamiento de la producción. Ya no es el mismo producto. Y lo que se produce mayor en cantidad no se está produciendo en el país, se está produciendo en otro lado. Eso forma parte de los acuerdos comerciales. ¿Sí? Hay acuerdos comerciales, hay restricciones por las que no pueden ingresar toda la cantidad de autos que quieran de algunos países. China, India, Japón tienen cualquier mercado. Entonces, si vos no ponés un cupo a la importación de la sin industria, hay una política que es tener una fábrica, o sea, tener una industria automotriz con fábricas nacionales, bueno, pero tiene esos costos. Esto lo vamos a vincular a distintas políticas industriales. ¿Cuáles son las políticas industriales? Para los mexicanos, la mejor política industrial es lo que se llama es el laissez-faire, ¿sí? Como que el mercado estaría arreglando eso. Pero es una mentira, porque ellos no hacen eso. Ellos subsidian de manera indirecta a actividades que son consideradas como prioritarias. Y estamos hablando de la NASA. Ustedes quieren vender un bulón para uno de los artefactos tripulados a Marte que va a haber en el 2025. Bueno, sale $5.000. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con que, o sea, dicen que no, pero sí, están poniendo plata en algo que les interesa. Dejan a la mano del mercado y saben que la mano del mercado está siempre del lado del más fuerte. ¿Sí? En otra
manera de pensar. Les recuerdo que la Unión Europea es un conglomerado de países que están unidos por un tratado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como política industrial, ¿qué buscan? Buscan cosas importantes hechas por consorcios, unión de consorcios privados y estatales. ¿Sí? Y los proyectos son proyectos que, eh, o sea, no se fijan en gastos, son productos caros, ¿sí? Pero técnicamente son superiores. Ejemplo, a ver, un ejemplo de esto era el famoso Airbus, el Concorde, ¿sí? El Concorde fue un desarrollo y se mantuvo y bueno, cuando tuvo un accidente se discontinuó, pero era el producto de una política ¿eh? industrial consensuada. El otro, no hay otras posibilidades en ese sentido, ¿sí? La política industrial, en este caso para Argentina, siempre fue problemática. ¿Por qué? ¿Sí? Y hubo momentos donde a los argentinos se hizo elegir. Siempre se decía que tenían que elegir entre caramelos o iban a fabricar acero. En una época donde y los querían hacer caramelos. ¿Sí? Se planteó, hay un grupo social que siempre plantea ¿sí? En vez de el... Me dicen que se traba. ¿Qué es lo que se está trabando? ¿Es problema con la línea? Bueno, quédense tranquilos porque ya, bueno, ya es el final, ¿sí? Vamos a tener el... Ustedes van a subir el video al campus, ¿sí? Yo voy a subir un resumen de esto, ¿de acuerdo? Es una suerte que hayamos podido tener la clase. Estuve hoy 5 horas sin internet y que pues, hayamos tenido internet, una bendición
se les corte, se trabe. Estamos tratando de ir buscando. No es sencillo, Coriat, ¿sí? Este es uno de los 3 libros importantes que tiene. Y después vamos a seguir con... Vamos a... Entonces, esta semana vamos a tener el resumen de Coriat. El próximo jueves tenemos otra clase. ¿Dudas? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bueno, espero que después puedan consultar lo que se haya grabado. Cualquier duda que tienen me consulta. Sí, Gonzalo, es así. Benjamín Coriat. Y tenemos... recuerden que los cuestionarios, lo que entregan en el campus, tienen que entregar una copia por mail. Sí, así queda como registro. No sea cosa que se caigan las cosas. ¿Qué saben de los compañeros que vi que se están yendo del grupo? ¿Saben algo? ¿Hay mucha gente que está dejando de cursar? Bueno, si saben de alguien que esté con problemas, y es un problema el tema de Internet, no todo el mundo... Eso es un tema, llegar a los que no tienen Internet. Fíjense lo que está pasando en la capital, que a los chicos que no tienen Internet los quieren hacer ir a estudiar a una plaza, ¿viste? Es como decirle, toma, sos pobre, andá e infectate también. Bueno, si saben de alguien que no tenga Internet, háblenlo con el preceptor. ¿Sí? Alguien que tenga problemas, compártanlo. ¿Sí? A ver de qué maneras alguien le puede dar una mano. ¿Sí? Fíjense cómo colaboran entre ustedes para sostenerse como grupo. Eso es algo que más tarde o más temprano los va a sacar adelante. ¿Sí? Bueno, señores, ¿alguna duda? Bueno, damos por terminada la clase. Espero que tengan una... Listo, profe. Dale, Emanuel, gracias, ¿cuál es la profe. consulta? ¿Algún parcial? Y todavía no está definido cómo va a ser la metodología. Capaz que piden que sea la metodología como la del primer cuatrimestre. ¿Les resultó difícil el parcial? No, profe. No. Es que si seguimos con el tema este,
va a ser así seguramente. Si no abren lo presencial. No, mira, con la cantidad de casos que hay en Merlo, en el municipio, muy difícil. O sea, por 20 días no tiene que haber casos. Y estamos en una meseta muy alta, digamos, como dicen ahora. ¿Sí? Y dicen que todavía no estamos en el pico, así que Y si no estamos en pico, y el pico es un tucán, ¿eh? ¿Sí? Eh, los que tengan posibilidad de cuidarse, se sigan cuidando, ¿sí? Eh, los que tengan obligación de salir para ir a trabajar, eh, cuídense, ¿sí? Porque están cuidando al otro y se están cuidando a ustedes y a su familia. Esto es, o sea, hace 100 años se vivió algo parecido. Y lo peor es lo que está pasando ahora en Europa, el rebrote, ¿sí? El rebrote pega más fuerte. O sea, nosotros todavía no llegamos al pico del primero, ¿eh? Y ya y estamos profe, viendo el rebrote. es como una enfermedad mal ¿Cómo? curada. Cuando te vuelve, es como una enfermedad mal curada, cuando te vuelve es peor. El problema es que es que se tiene que es que si no baja, eh, no va a aguantar el sistema de salud. Y si no aguanta el sistema de salud, van a tener que empezar a elegir a quién le dan el respirador o no. Y eso es muy feo. A vos como médico, es una decisión difícil decir, vos te morís, vos no te morís. ¿En función de qué? Elijo. ¿Eh? Es un tema difícil. ¿Eh? Y nadie, ¿viste? Y ves gente que decías, a mí no me va a pasar nada, no pasa nada. Y están enfermos, ¿eh? Y lo tienen como un moño, ¿eh? Acá, ¿eh? Bien fruncido, ¿eh? Porque al que le pega fuerte, yo te digo, yo tengo un compañero mío de primaria. Me dice, puedo, me siento media hora y me tengo que acostar. Y ya está en el final, ¿eh? Se está recuperando. Y que le arde todo el cuerpo y es una sudoración. O sea, hay 6 tipos distintos. Se han identificado 6 cepas. Entonces, cada uno tiene distintos síntomas. ¿Sí? Los que no quieren darse cuenta de lo que puede pasarle, se pueden llevar una sorpresa. Y ustedes se encuentran con gente y, bueno, ¿viste? Hay cosas que si uno necesita hacerlas, y las tiene que hacer. O sea, el que tiene que ir a trabajar y tiene que ir, ¿viste? Pero que se cuide. Porque si no se cuida, ¿eh? Fíjense lo que pasa en Ledesma. En Ledesma, dentro de la fábrica, hay más casos de mortalidad que en la Villa 31. Pues los hacían ir a trabajar enfermos, ¿viste? Es un problema. O sea, el que sale a la calle, que se siga cuidando. Sí, ¿Eh? sí, obviamente. Es que algunas Eh, empresas también
están, es como que no, yo tengo que ponerle, mi cuñado trabaja en una empresa que hace refrigeración, o sea, brinda servicio de congelados, ¿no? Bueno, cuestión es que hubo casos adentro de la empresa y mismo los que sabían que son responsables los hacían ir a trabajar igual. Tuvieron que hacer tipo un paro, claro, para que vengan a fijarse. Bueno, tuvieron que cerrar la empresa como por 20 días. Sí, es como, como los cotos que no los quieren cerrar. Claro, 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 es que se Los quieren ponen, hacer ir a trabajar enfermos. Entonces vos vas a comprar y te vas a enfermar. Están todos locos. claro, sí, no, y El bueno, tipo profe, mira en decía, su bolsillo. pero oíme, por una monedita, recuérdenle que las mortajas no tienen bolsillo, ¿eh? Sí, sí, no, El obvio. tipo el, el tipo se murió y fue. ¿Eh? Y vos, trabajador, ¿eh? te enfermaste, te enfermaste y te reemplazan por otro. Te moriste Claro, y chao, adiós. Ay, cuánto lo lamento. Adiós y viene otro. Por eso es el importante que se jefe, cuide. el dueño de la empresa donde trabaja mi cuñado, es un hombre grande, un hombre como de 70 y pico años. ¿Usted se piensa que va a la empresa? No, ni debe ir el chabón. El chabón desde la casa maneja todo y los quiere hacer trabajar estando enfermo, todo, no Y le importa. bueno, ese está guardado. ¿Eh? Claro, claro. Ese Ese está está guardado. guardado, pero ese está guardado, pero los tiene los otros como conejillos de India. Bueno, señores, eh, espero el jueves encontrarnos. Que tengan una buena semana. ¿Eh? Un abrazo O- grande. ok, profe, Besos y el abrazos jueves para entonces todos. no. Que tengan buen fin Dale, de, profe, hasta profe. luego. Suerte. Nos vemos.